El puma en la fuente. Marcos se metió en la cama. Manchas, su gato, dio un salto y se acomodó a los pies. Parecía una bola de pelo de la que salían por un extremo la cola danzarina y por el otro la cabeza. Lo miró a Marcos entrecerrando los ojos, oyendo palabras que no entendía, pero que lo hacían dormir tranquilo por el tono en el que hablábamos a esa hora, cuando todos en la casa dormían. Yo me había sentado en la cabecera con un libro que había llevado de la biblioteca, una recopilación de leyendas de gran parte del mundo. Pero apenas Marcos lo vio, me pidió que solo por esta vez le contara la historia del puma de la fuente. Unas horas antes habíamos llegado de la reserva de minas. Marcos se había fascinado por aquel gato enorme e inmóvil de cuya boca brotaba agua clara y fresca. Le conté que muchos años antes las personas que vivían en los alrededores de la ciudad de Minas caminaban 12 kilómetros para beber el agua de la fuente, porque se decía que tenía propiedades curativas. Le conté también que mi abuelo, siendo un hombre ya entrado en años, desapareció de un campamento y no lo volvieron a encontrar. Sí vieron, sin embargo, un niño perdido que nadie podía conocer. ¿En serio?, me preguntaba Marcos. ¿Viste a tu abuelo del tamaño de un niño? Sí, le dije yo, manteniendo la seriedad para no darle pistas de que lo de mi abuelo era un invento. Esa tarde jugamos juntos. Él me enseñó juegos viejos, con pedazos de corteza y piedras. Yo le hablé de algunos programas de la televisión y de varios libros que él no conocía. Dale, abuelo, no te creo nada lo de tu abuelo. Seguí con lo del puma. Bueno, pero lo del agua curativa sí es cierto. Al menos ellos lo creían así. Pero es cierto que no era la fuente de la eterna juventud. Ojalá hubiera encontrado esa y la tuviera embotellada para darle un sorbo cada semana y poder vencer el tiempo. Pero, ¿por qué hay un puma en ese lugar? ¿No sería una persona a la que transformaron en gato salvaje por tomar agua de la fuente? En la escuela nos dijeron que en algunos lados al puma le dicen el león americano, porque aunque es un poco más chico, cuando caza guanacos, acá no porque no hay, pero sí en otras partes de América, les muerde el cuello igual que las leonas a las gacelas. Puede ser, le dije, dejando el libro en la mesa de luz. ¿Por qué te parece que pueden haber transformado a un hombre en un puma? La cosa debe ser así, dijo Marcos, mirando el techo de la habitación. Yo creo que como hay hombres que se transforman en lobos, bueno, ahora creo que no quedan, pero en el pasado había hombres que se transforman en pumas. No era que lo hacían queriendo, como los superhéroes. Era algo que les pasaba, como una enfermedad. Pero la luna llena, o por estar en un bosque, una noche de tormenta, o por enojarse mucho, se les empezaba a poner todo el cuerpo beige y una fina capa de piel los cubría, mientras los colmillos y las orejas se les alargaban. Mientras estaban transformados en pumas, no recordaban nada de lo que hacían, como si estuvieran durmiendo. La sorpresa venía al otro día, cuando volvían a ser hombres sin recordar nada de lo que les había pasado. Seguí un poco más vos, me dijo, visiblemente cansado. A ver, le dije. Ya se había dado un caso muy extraño que había sorprendido a los pobladores de una ciudad de Minas, lejana en el tiempo. Una noche, un puma había entrado en una estancia y había atacado a un caballo.
Los peones habían dado la voz de alerta y entre varios paisanos lo habían rodeado. Le tiraron una red por encima y lo vieron enseñar los dientes al hacer un sonido agudo, raro para un animal tan grande. Cuando se acercaron se dieron cuenta de que al puma le faltaba un pedazo de la pata delantera, que son un poco más cortas que las de atrás. Estaban a punto de matarlo cuando escucharon que de la casa venían gritos. La noche caía al mismo tiempo que el fuego crecía en la cocina. Unas maderas que habían quedado demasiado cerca de la cocina habían agarrado fuego. Todos corrieron a la casa a ayudar a las mujeres y al patrón, que estaba atrapado en su dormitorio. Lucharon contra el fuego toda la noche. Los gritos corrieron de un lado a otro. Los pájaros se alejaron haciendo batir las alas, que parecían aplausos en medio de la noche. Algunas vacas mugían a lo lejos y los caballos relinchaban. Cuando amaneció, consiguieron dominar el fuego. Salieron de la casa a respirar aire fresco y entonces uno de los peones recordó el puma enredado en la red. Cuando se acercó, fue grande su sorpresa. Envuelto en la misma tela, había un hombre al que todos conocían del pueblo. Parecía dormido y le faltaba una mano. ¡Wow!, dijo Marcos a medida que le iba cerrando la historia. Más bien, miau, le dije riéndome. Y después, ¿qué te parece que pasó? Después, dijo Marcos, mirando si el gato se había dado por aludido. Déjame pensar un poco. Estuvo unos segundos con la mirada perdida. Yo pensé en decirle que se le iban a chamuscar los pelos de pensar tanto, pero me pareció mejor no decir nada y ayudarlo a mantener la concentración. ¡Ya sé! En la casa del incendio decidieron no decir nada a la policía. Al hombre puma lo conocían todos. Trabajaba en el almacén del pueblo y era un hombre muy bueno con los vecinos. Durante el día era una cosa y en la noche otra. Quiero decir que los que sabían que era un hombre puma, de día no le tenían miedo, pero de noche sabían que no era él, sino un gato salvaje de los que andan solitarios por los montes. Así que ellos preferían evitarlo. Seguí vos, abue, me quedo ronco. Igual los rumores corren muy rápido en todos lados, y cuanto más chico el pueblo, más rápido lo lleva la gente de un lado a otro. José Andrés, que era como se llamaba el hombre puma, escondió durante unos días la ausencia de la mano. Pero eso en primer lugar generó sospechas y en segundo lugar le provocó dificultades para trabajar en el almacén. Como al mismo tiempo corría la noticia de que unos días antes unos campesinos habían encontrado un puma al que le faltaba una pata, empezaba a convertirse en realidad el rumor de que en el pueblo había un enorme puma y que se llamaba José Andrés. Una mañana el encargado del almacén llamó al médico del pueblo y le pidió que lo revisara. Para él fue una sorpresa. Dejó de arriar bolsas de trigo y se encerró con el doctor en un cuartito oscuro y húmedo. El médico lo revisó sin encontrarle nada raro, salvo la mano que le faltaba. Le preguntó cómo la había perdido y José Andrés inventó que había sido él mismo, distraído con un hacha mientras cortaba leña. Antes de retirarse, el médico le dijo que el agua de la fuente de los Talas tenía propiedades curativas. Le recomendó mojarse la herida cada 2 días y beber toda el agua que pudiera. Marcos cabeceaba. Parecía que la historia iba a quedar inconclusa. Ya no necesitaría seguirle contando ese día. A lo sumo, en la mañana, me preguntaría qué había pasado con el hombre puma. Le acomodé la colcha. El gato me miró con curiosidad, como si él también quisiera que terminara la historia de su pariente lejano. Cuando apagué la luz, Marcos pegó un grito. ¿Qué pasó? ¿No podés dejarla ahí? Pensé que estabas dormido. ¡Ni loco!, dijo Marcos, estirando las piernas.
El gato dio un maullido leve y me apuré a contarle el resto. José Andrés fue cada 2 días, al principio y todos los días después. Se dio cuenta de que el agua de la fuente lo curaba. No había vuelto a despertarse en lugares lejanos sin saber cómo había llegado hasta allí. A veces junto a un zorro o a una oveja muertos. Aunque la caminata era dura, cada mañana trataba de no salir de noche. Se sentía recuperado. Sin embargo, en el pueblo, un grupo de personas lo acusaba de pactar con el diablo y de convertirse en pantera y en lechuza a su antojo. Primero fueron 2 paisanos en un bar que lo acusaron, y después 5, y 10, y al final medio pueblo quería encerrarlo por el miedo a que los atacara. Y eso hicieron una tarde. Con la complicidad del comisario de la zona, lo pasaron a buscar por el almacén y lo llevaron detenido. Nadie le dijo por qué lo apresaban a él. Aunque se sentía recuperado, se lo imaginó. A medida que pasaron los días, fue perdiendo la fuerza y sintiéndose como antes. Le avisó el carcelero que necesitaba beber agua de la fuente de los Talas, pero él se rió. «Vaya a buscarla», dijo riéndose, mientras montaba un pedazo de chorizo en un redondito pan. Horas más tarde, el mismo carcelero se asomó a la celda para darle algo de comer y no lo vio. Miró de un lado a otro y al no encontrarlo, abrió la puerta. El puma, que estaba agazapado junto a la puerta, le saltó encima y lo desmayó del golpe. Atravesó las calles del pueblo oyendo los gritos de sorpresa de los que aún andaban por la calle. Movía las orejas para un lado o para el otro, la cola para mantener el equilibrio a medida que corría hacia la fuente. Escuchó gritos a lo lejos, relinchos, hombres que salían detrás de él para darle muerte con antorchas en la mano. Se escondió entre los Talas y los Coronillas, entre molles, arueras y arrayanes. Se fue acercando a la fuente. No recordaba nada. Solo era un animal con sed. Sacó la lengua y bebió del chorro que caía. Respiró aliviado. Se sentía mejor. Empezaba a recordar cada cosa cuando un disparo hizo volar a todos los pájaros del monte. El puma, herido, se acomodó junto al manantial y la luz de la luna lo volvió de piedra. ¿Y? ¿Estás despierto? Marcos y el gato se habían dormido profundamente. Apagué la luz y salí del dormitorio, silencioso como un gato salvaje.